Aquí ya estoy preparando la masa otra vez para la cabeza de león o cabeza de tigre, como le llamen. Aquí en mi pueblo le llamamos cabeza de león. Ya le puse 2 tacitas de azúcar. De estas. Poner sal, igual como el tamalito. Y esto es para que no amargue. Como ven, amigos, aquí se está preparando la masa para la elaboración de los ricos cabezas de tigres o cabeza de león, que es del maíz elotero, del maíz del elote en su punto, ya que pues es un maíz que no es macizo, no está macizo el elote ni tampoco tan tierno, para que la masa se Aquí deje voy a poner mi preparar. aguacate. Pues ahora sí, lo que es los preparativos de estos ricos alimentos, pues acá se va a poner en una capa de la masa del elote. Vean, amigos, la preparación. Aquí yo ya molí el frijol. Le vamos a poner una capita de masita de frijol. Para esto pues también se utiliza pues una capa de masa de frijol, que también pues hace un momento el frijol se molió. También se le puso unas hojitas de aguacate oloroso, ¿no? Para que la cabeza de león o cabeza de tigre salga Aguacate y chile. sabroso. También se le puso un poquito de chile para que salga rico y picosito. La masita Ahora va otra de capita. hasta ya me está dando hipo con ver la preparación de este alimento. Y pues falta, ¿no? De que también se le tiene que enrollar con las hojas del mismo elote. Así es, amigos, los ricos alimentos que se preparan en esta temporada de los elotes, la temporada de lluvia, ¿no? Que también la lluvia pues ya se están alejando. Sin embargo, pues la cosecha pues ya se está produciendo, ¿no? Gracias a Dios, pues ya tenemos lo que son los elotes. Esto quiere decir que ya la milpa o la cosecha pues ya está lista, ¿no? Para ya después, en lo posterior, pues ir a quitar la mazorca y desgranar, ¿no? En estos momentos pues estamos viendo que se está cocinando lo que es la cabeza de león o cabeza de tigre. Otra capa más de la masa de elote hasta convertirlo en una capa gruesa, uno de elote, otro de frijol molido o masa de frijol. Mientras tanto, pues acá estamos viendo, ¿no? De que ya se está cociendo los tamalitos, los ricos tamalitos que se prepararon. Aquí yo voy a empezar a hacerlas. Esta hoja yo la corté de la punta porque ya no tiene mucho esta hoja para que se pueda doblar bonito, porque luego la que tiene las patas así en el pie de la milpa, luego tiene esta cañuelita que luego se dobla mucho, entonces tiene que ser la de la punta para que se preste para doblar. Aquí yo voy a empezar a hacerlos. Vean la técnica del doblez de la hoja de la milpa. Tiene que cubrir la masa, tiene que cubrir las capitas del preparativo de la masa del elote y la masa del frijol. Esto sí tiene que ser con la mano porque está blandita. Así es como se preparan las cabezas de león aquí en este pueblo.
Esto es sabor chatino, alimento chatino, 100% natural, de manos de mujeres pues que hacen estos preparativos. Están viendo que pues la masa queda totalmente cubierta de las hojas de la milpa. Posteriormente se van a cocer estos ricos cabezas de león o cabeza de tigre, acompañados de una rica taza de atole de elote o chile atole. También en otras regiones el atole o el chile atole. Algunas otras le ponen un poco de chile picoso, o también le ponen ajo, un poquito de... Ahora sí que es al gusto. Pues acá también pues los niños están aprendiendo también para no perder la costumbre de estos ricos alimentos. Desde niño pues también ya van aprendiendo a hacer el doblez, ya que sin la práctica pues la cabeza de león pues no saldría tan perfectamente. Así que aquí los niños pues también aprenden a hacer su cabeza de león, cabeza de tigre. Aquí ya se cocieron las cabezas de león. Así es como quedan. Así se ve como tiene la masita del frijol. Y aquí ya está listo para comer. Está bien rico. Pues nuevamente, amigos, no queda otra cosa más que decir que saborear este rico cabeza de león. Se le dice así cabeza de león o cabeza de tigre por el colorcito, ¿no? El color del frijol, color moradito, envuelto con la hoja de la milpa. Y pues acá están ya listos, bien cociditos, estos sagrados alimentos provenientes del elote. Pues acá también vemos unos ricos tomates criollos para una rica salsa para el día de mañana. Esto no tiene gran ciencia para preparar. La salsa de tomatito criollo. Así es, amigos, una gran delicia de alimentos del campo. Es una bendición y una gran felicidad vivir por los campos del estado de Oaxaca. Pues ya se preparan ricos alimentos. Muchísimas gracias por ver los videos de estos preparativos de la cabeza de león, los tamales de elote y el atole de elote.